Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación. Muy bien. Hola a todos y bienvenidos a una nueva conferencia en el Campus Monte Nevado, en el cual hoy nos adentramos en el maravilloso mundo de los aromas. Algo que creo en el que todos tenemos experiencia, todos hemos probado jamones, todos hemos hecho nuestras evaluaciones sensoriales, pero queremos profundizar y saber realmente cómo se producen esos aromas, qué reacciones intervienen y cuáles son los compuestos responsables de los mismos, ¿no? Y bueno, para ello tenemos con nosotros a una eminencia en estos asuntos, como es Mónica Flores, investigadora del IATA de Valencia. Buenas tardes, Mónica, y bienvenida. Gracias. Y bueno, la charla que tenemos hoy está titulada Descifrando el aroma del jamón curado, en el cual haremos una presentación. Mónica nos hablará durante 45 minutos aproximadamente y posteriormente pasaremos al turno de preguntas, en el cual los animo a todos los que estáis en streaming que vayáis preguntando y poniendo ya vuestras preguntas en el chat para responderlas al final de la jornada. Recordad también que la próxima conferencia será el próximo 4 de mayo y en esta ocasión contaremos con Armand Toussaint, que es el presidente de la Academia Francesa de Jamones Curados. Y nos va a hablar de jamón curado francés, el jambon sec, y de su historia, geografía, figuras de calidad, características, denominaciones y muchas otras cosas de un jamón que creo que es importante para tener una idea más global de lo que es el jamón curado en el mundo, ¿no? Conocemos bastante bien nuestro jamón serrano, nuestro jamón ibérico, pero hay otros jamones en el mundo, otras maneras de fabricar, otras indicaciones, otras figuras de calidad, y creo que es importante saber y conocer cómo se hace cada uno de ellos y sus características. Bien, a continuación voy a hacer un resumen del currículum de Mónica Flores. Ella es doctora en farmacia por la Universidad de Valencia, fue becaria postdoctoral 2 años en el Southern Regional Research Center en Estados Unidos, para posteriormente incorporarse al IATA CSIC, donde en la actualidad es investigadora científica y jefa del Departamento de Ciencia de los Alimentos. Su actividad investigadora se ha centrado en la calidad y las características sensoriales de la carne y de los productos cárnicos. Actualmente lidera la línea de investigación de generación de compuestos aromáticos y su estabilidad en carne y productos cárnicos, incluyendo el desarrollo de nuevos ingredientes para potenciar el aroma,
para lo cual ha venido desarrollando diversas técnicas de extracción e identificación de aromas en matrices cárnicas. Ha publicado más de 110 artículos en revistas internacionales, 35 capítulos de libros y, además, diversos artículos de divulgación. Ha sido profesora asociada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en el Máster de Calidad y Seguridad Alimentaria en la Universidad de Valencia y ha dirigido numerosos proyectos de grado máster, así como supervisado a un gran número de estudiantes nacionales e internacionales. Ha sido presidenta del Grupo de Nutrición y Salud de la Confederación Europea de Industrias de la Carne, CLITRAVI, entre 2013 y 2016 y presidente del Grupo Técnico de ANICE. Es presidente del Grupo Técnico de ANICE. Además, ha participado en áreas de gestión, de investigación, como coordinadora de la Agencia Estatal de Investigación en la subárea de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y sin más, cedo la palabra a Mónica Flores y espero que disfrutéis de la conferencia. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y lo primero también de todo es agradecer a Montenevado por darme la oportunidad de presentar esta charla, que, bueno, voy a intentar dar un poco de unas nociones básicas, primero sobre cómo se genera el aroma del jamón curado y después intentaremos un poco descifrar un poco pues, algunos de los aromas que encontramos y toda la complejidad que tiene. Pero bueno, creo que es una ocasión muy buena en este entorno tan idílico y desde luego fantástico que nos muestra aquí la empresa y creo que lo primero es intentar definir qué es el aroma de jamón curado. Pues el aroma de jamón curado es un término, pues desde la ETG del jamón serrano hablaba de un término pues muy subjetivo, es un aroma agradable, característico y que no presenta aromas anómalos. Pero bueno, no nos dice nada qué es el aroma del jamón. Posteriormente, ya recientemente, el IRTA publicó el manual que llevó a cabo con la colaboración de muchos grupos e incluso las empresas, como aquí vosotros y todo, en donde ya se pudieron incluso descifrar algunas de las notas aromáticas que caracterizan de forma positiva el aroma del jamón, como encontramos lo que es el aroma a curado, el aroma a bodega, el aroma a añejo o el aroma a frutos secos. Esto es notas positivas, que por lo menos los olores que eso encontramos iban a incidir de forma positiva en las características sensoriales del jamón. Por otra parte, en el jamón podemos encontrar también notas o olores que serían negativas, como dice la cruda, el olor a carne cruda, el olor a animal, el olor a cuadra o el olor a rancio. Pero seguimos sin tener claro qué es el aroma del jamón curado. Entonces, lo primero que voy a intentar es ver cómo se produce el aroma, qué mecanismos bioquímicos, voy a intentar explicar de una forma divulgativa, sin entrar excesivamente en un proceso químico o bioquímico que no pueda entender todo el mundo, y quién lo produce. Así, lo primero que a nosotros nos gusta siempre mostrar es de qué está compuesto el jamón, qué es lo que tenemos. Para cuando hablamos siempre de aroma, en el mundo de los aromas necesitamos saber qué es lo que yo tengo en mi alimento para ver qué es lo que me va a reaccionar y resultar en ese aroma. En un jamón lo que tenemos principalmente es proteína, grasa, con un perfil, esa grasa determinado, que ya dependerá de si son jamones serranos, jamones ibéricos, el tipo de alimentación, etcétera. Y todo ello nos lleva a un montón de factores que nos van a afectar al aroma y el sabor. Esta gráfica, ese diseño, estaba hecho no solo para el jamón, sino para todos los productos cárnicos. Los productos cárnicos en sí, todos los factores que yo utilice, qué composición tienen, si tienen especias, si van a utilizarse microorganismos, todo eso me va a afectar enormemente al desarrollo de esas características sensoriales. Pero en el jamón, principalmente, nosotros tenemos como unos factores que van a modular la generación del aroma. Lo primero para mí es la materia prima, es decir, según la materia prima que yo tenga, me va a dar un aroma u otro. El proceso también es esencial para generar ese aroma. La presencia de nitrificantes, como ahora explicaré más adelante, también afecta al desarrollo del aroma. Y las condiciones en las que yo después tenga ese producto.
de envasado, almacenamiento, etcétera, me va a afectar. Y por último, la acción de microorganismos en un producto como este no es esencial porque no es un producto fermentado, pero sí que es verdad que en los últimos años, y como ya os demostraron en una charla anterior Marta Hernández, ¿no?, os puso de manifiesto que sí que existe un efecto de esa flora fúngica que podemos tener en nuestros ambientes de procesado, donde nos va a afectar a las características sensoriales últimas y en concreto al aroma. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el aroma del jamón. Si tenemos en cuenta que tenemos principalmente proteínas, que tenemos lípidos, todo lo que suponga que esa proteína se degrada, que es lo que se denomina la proteólisis, y nos genere los últimos sustratos de esa proteólisis, que serían los aminoácidos, nos van a afectar al desarrollo del aroma. Lo mismo con la grasa. La grasa, si se degrada, es lo que se denomina la lipólisis y nos va a generar ácidos grasos libres. Y después tenemos otros dos componentes fundamentales que también intervienen en la generación del aroma y que se encuentran en la carne, en el músculo, que sería la presencia de nucleótidos, que aunque tienen un papel principal en el desarrollo de lo que sería el sabor, también, ahora veremos que también nos puede influir en el desarrollo del aroma. Y por otra parte, una de las vitaminas de la que la carne de cerdo es rica, y es que es la tiamina. La tiamina se caracteriza por tener una estructura química que se ha visto que cuando se degrada produce muchos compuestos aromáticos. Estas cuatro cosas están presentes en el jamón y por tanto nos pueden dar lugar a la formación del aroma. Pero por otra parte, eso es lo que tenemos, pero ¿qué factores del proceso? Pues nos va a afectar todo lo que sea de tipo físico-químico, la temperatura, la humedad, la presencia de sal, el pH, todo ello nos va a afectar a las reacciones que tienen lugar en el jamón y que no resultan en ese aroma característico. Si tenemos en cuenta la proteólisis, nosotros tenemos en el músculo, tenemos las proteínas que se encuentran solubles, que son las sarcoplásmicas, y después las que mantienen esa estructura, que son las miofibrilares. Estas proteínas, por acción del sistema endógeno enzimático, es decir, las enzimas que están presentes y que siguen activas durante el proceso de curado del jamón, nos van partiendo las proteínas, generando primero estructuras de péptidos, es decir, como si dijeras secuencias más grandes, después más pequeñitas, y nos van dando lugar a lo que se denomina la última parte del proceso proteolítico, que serían los aminoácidos libres. Cuando tenemos péptidos pequeñitos y aminoácidos libres, estos sufren reacciones químicas que van a dar lugar a compuestos que producen aromas. De por sí un péptido y un aminoácido libre da sabor, pero no produce aroma. No es capaz de ser volátil como para producir una sensación aromática. Por otra parte, tenemos la degradación de los lípidos que hemos dicho, de la grasa. Tenemos distintos tipos de grasa. Una grasa en el tejido subcutáneo, una grasa en el tejido intramuscular, que tiene distinta composición y que va a ser degradada para generar esos ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres también tienen sabor, también pueden producir unas notas de sabor, pero cuando se transforman y se oxidan, generan muchos compuestos que también son volátiles y que pueden producir aroma. Este es un ejemplo que a mí siempre me gusta ponerlo porque es muy intuitivo de cómo la proteólisis es tan efectiva en el jamón curado. Si veis ahí las barras rojas, bueno, lo que se representa es la concentración de aminoácidos del jamón, en carne fresca, en carne que ha sido madurada, es decir, que estaba sometida, esto era carne de cerdo, una semana a temperaturas de 4 grados. El jamón cocido y un jamón curado de tipo serrano. Si lo veis, la proteólisis, es decir, la degradación de las proteínas es tan inmensa que tenemos casi 800 veces más de aminoácidos libres que lo que hay en la carne fresca, que son las barritas amarillas frente a las barras rojas del jamón curado. Es enorme cómo se degrada, cómo tenemos un sistema que nos parte todo y que nos llega a ese exceso en aminoácidos libres. También en otros productos, como veis, también existe esa actividad, pero no tanto. Pero en el jamón, el tiempo tan largo que tenemos actúa, tenemos una actividad enzimática viva, ¿no? Por otra parte, los ácidos grasos libres, esta es una gráfica donde aquí mostrábamos cómo se generan los ácidos grasos libres
desde el tiempo cero hasta casi los 800 días en jamones de tipo ibérico, frescos y congelados, donde se ve que la lipólisis es distinta, pero lo que sí que también se ve al final de los 800 días es que tenemos un aumento enorme de la concentración de esos ácidos grasos libres que formaban parte de la estructura de la grasa y que se van liberando. Si nosotros tenemos esos ácidos grasos libres, pueden ser susceptibles de sufrir reacciones de oxidación, es decir, reacciones químicas que degradan estos ácidos grasos. En resumen, ¿cómo se relacionan todas estas reacciones? El problema es que la proteólisis vale que actúa de una manera individual, la lipólisis actúa de otra manera individual. Es decir, nos va a generar, por una parte, aminoácidos, por otra parte, ácidos grasos libres, y todas estas moléculas están dentro del jamón y van a reaccionar entre ellos y van a dar lugar a unas determinadas reacciones. Pero la tiamina está presente en el músculo porque es una vitamina. Se sabe y se conoce muy bien que la tiamina, cuando se le aplica calor, ¿vale?, como es en la carne cocinada, genera compuestos que son volátiles, como los que ponen aquí en la estructura, tioles, compuestos azufrados. Son compuestos volátiles con unas estructuras que tienen átomos de azufre, de nitrógeno, etcétera, y que son muy potentes aromáticamente. Por otra parte, los nucleótidos, en el caso de ATP, cuando se degrada en el músculo, genera, por una parte, normalmente también se ve favorecido por el calentamiento, ribosa y los 5' ribonucleótidos, que son las sustancias que nos dan esa palatabilidad. Pero esa presencia de ese azúcar genera también unos grupos carbonilo que son de tipo reductor y que pueden incluso intervenir en las reacciones que siguen posteriormente y que van a relacionarse entre todos los componentes. ¿Qué ocurre cuando tenemos los lípidos y las proteínas? Nos han generado los ácidos grasos libres y los aminoácidos. Y los ácidos grasos libres se oxidan y nos generan compuestos que son volátiles de distinta naturaleza. La actividad microbiana puede incluso actuar sobre estos sustratos si tuviéramos una actividad microbiana, como sería en el caso de un defecto, por un crecimiento en una zona. Si crece demasiado la actividad microbiana en esa zona, me va a generar unos aromas determinados, pero no sería en el caso si yo quiero un aroma adecuado en el jamón. No voy a tener esa actividad microbiana, pero lo que sí que voy a tener es la presencia de también reacción de Maillard, aunque esta reacción es la típica, que ahora veréis posteriormente, que se produce cuando calentamos la carne. Cuando calentamos la carne se produce esa caramelización. Es decir, que al aplicar una temperatura de 100 grados, nosotros somos capaces de que reaccionen los aminoácidos, el azúcar, todo lo que tenemos y nos van a dar lugar a esos componentes volátiles. Y ese aroma cárnico tan característico de la carne cocinada. Pero en el jamón sí que tenemos aminoácidos, tenemos un poco de ribosa, aunque es bastante limitante porque no la adicionamos. Entonces tenemos que tener otros compuestos que tengan grupos carbonilo reactivos que nos puedan interaccionar con los aminoácidos y dar lugar a toda la formación de compuestos a través de la reacción de Maillard, carbonilos, piracinas, tiofenos, tiazoles. Todos estos son estructuras químicas complejas, pero lo que sí que se ha visto es que son las que son responsables del aroma en los productos cárnicos y también en concreto pues en el jamón curado, como ahora veremos más adelante. Así es como nosotros intentamos resumir todos los procesos que existen en el jamón, es decir, no podemos decir que un único proceso vaya a ser el responsable del aroma final que tiene el producto, sino que tenemos todas las reacciones mezcladas entre sí, porque nos producen productos, sustratos, ¿vale?, que van a estar en el mismo medio y que bajo unas condiciones de temperatura, de pH, van a reaccionar y te van a resultar en el aroma final que tú tienes en el producto. Eso es lo que intento explicar. La reacción de Maillard, como veis, bueno, fue descrita ya hace mucho tiempo por el profesor Maillard, pero ha sido estudiada enormemente en la carne cocinada.
Y ahí es donde se avanzó enormemente, porque era esa caramelización que se produce. Nosotros creemos que en el jamón no se llegan a producir esa caramelización, que lo que se produce es una reacción de Maillard a baja temperatura, como ahora veréis. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un largo proceso de tiempo, ¿no? Que es también lo que nos permite. La reacción de Maillard tiene que haber un azúcar reductor, que es el que aporta el grupo carboxilo, un grupo amino, genera unos intermediarios, ¿vale? Y después se dan muchas reacciones de degradación que dan lugar a todos los componentes que producen el aroma, el color e incluso producen sustancias de todo tipo, que no vamos a entrar a describir. Pero lo que sí que es importante, y por eso el jamón es tan complejo, es que tengamos en cuenta qué factores son los que afectan a la reacción de Maillard y que tenga lugar. Para tener la reacción de Maillard yo tengo que tener un azúcar y según el tipo de azúcar que tenga me va a producir un resultado final, es decir, me va a dar un aroma de tipo Maillard, de un tipo o de otro. También, según el aminoácido o el péptido que tenga, me va a dar un resultado diferente. Incluso en el péptido tengo que tener en cuenta que no solo péptidos de un tamaño, sino incluso los aminoácidos que forman parte de esa estructura del péptido. El péptido es, si yo tengo una proteína toda larga, el péptido es un fragmento de esa proteína. Eso es lo que nosotros conocemos como péptido. Si ese péptido tiene una composición determinada de aminoácidos o tiene otra, puede dar lugar a unos productos de reacción diferentes. Por ello, las combinaciones posibles que tenemos en el jamón son infinitas, pero dependerán de la estructura de las proteínas que nosotros tenemos en el jamón. Por eso tú no vas a reproducir el aroma del jamón en un alimento que no tenga esa estructura proteica. Eso es una base. Otras de las condiciones esenciales para que tenga lugar son las condiciones de reacción. La temperatura. Se ha visto que la reacción de Maillard, si cocino, tengo lugar a ese aroma típico de las carnes tostadas. En este caso, las temperaturas que tenemos en los procesos de curado del jamón pues son lo que llamamos suaves para una reacción de Maillard. Son temperaturas suaves, entre 20 y 30 grados, y que pero hemos visto en el laboratorio que a esas temperaturas, en presencia de aminoácidos y de azúcares y de unas condiciones determinadas, podemos generar aromas. Es decir, que si eso en el laboratorio lo hemos visto, quiere decir que en el jamón, que tienes los medios, tienes los sustratos, se puede producir. Y el pH. Generalmente la reacción de Maillard, ahora lo veréis, interviene también el pH y la humedad, porque tienes que tener unas condiciones específicas. Pero lo que también se ha visto últimamente y que es muy importante, y es que los productos de la oxidación pueden interaccionar con los productos de la reacción de Maillard y dar lugar también a otros aromas. Y eso es lo que se está estudiando también en los últimos años, sobre todo esa relación que existen entre todos los procesos que tienen lugar. A grandes rasgos hemos visto que las condiciones que favorecen la reacción de Maillard son la temperatura. En el caso de los productos cárnicos, pues tenemos que el tiempo nos va a afectar enormemente porque no tendremos una temperatura alta, pero tenemos casi 2 años. Las actividades de agua, también cuando son bajas, son capaces de favorecer la reacción de Maillard. Es decir, esa reacción de caramelización o que tenga lugar esa reacción de formación de volátiles, ¿vale? Se da, pero sí baja la actividad de agua. Si tenemos una menos concentración de solutos, entonces una concentración de solutos mayor y tenemos menos actividad de agua, voy a tener una reacción más favorecida. En el caso del jamón también se dan esas actividades de agua, esos valores que pueden favorecer para que tenga lugar. Pero hay que tener en cuenta que tampoco es que tengamos un producto demasiado seco, porque lo tengo demasiado seco, los sustratos que tengo no pueden reaccionar entre sí y entonces no van a interactuar. Por otra parte, lo que también se sabe es que cuando yo tengo fragmentos más pequeñitos, es decir, que si yo tengo, las proteínas no intervendrían como tales, pero los péptidos, si los péptidos son más pequeños, reaccionan más rápidamente que si tengo un péptido más grande. Pero el péptido también se ha visto que es capaz de reaccionar en la reacción de Maillard. Y los aminoácidos son los que serían más reactivos. Así, en el jamón curado, por ejemplo, hemos visto que nosotros tenemos compuestos volátiles de distinto tipo. Esta gráfica muestra cómo
en las distintas zonas del jamón, perdonad que está en inglés, pero la primera parte sería la parte del codillo, que sería la parte de arriba, la parte central y la parte de la punta, lo que hicimos es estudiar qué composición, qué tipos de compuestos volátiles, ¿vale?, habían en las distintas zonas del jamón. Lo que vimos que tanto en jamones de 7 como 12 meses, los volátiles que hay en las distintas zonas son diferentes, no siempre encontramos los mismos en todas las zonas, lo cual quiere decir que el jamón es muy heterogéneo, y lo sabéis perfectamente, no hace falta que venga yo aquí a decirlo, pero desde luego en cuestión de volátiles, que son lo que nos van a producir los aromas, pues son diferentes. Tenemos actividad de aguas bajas y un pH en torno a 6, que no es lo que más favorece la reacción de Maillard, pero sí que se da. Así que si llegamos a la conclusión de que tenemos un montón de aminoácidos, los cuales en el caso del jamón los vamos a tener en exceso, lo que quiere decir es que la parte que va a limitar en mayor medida cómo se desarrolle ese aroma también va a ser, por una parte, la presencia del grupo carboxilo reductor que intervenga en esa reacción de Maillard. La presencia de los azúcares es pequeña y, por tanto, no va a intervenir en gran medida, pero tenemos otra vía que nosotros queremos que es esencial, que es todos esos carbonilos que vienen de la oxidación lipídica, como tenemos aldehídos, ácidos, esos grupos carboxilo que reaccionarían y nos darían ese aroma resultante. Teniendo en cuenta todo esto, que son los fundamentos de cómo se va generando el aroma en el jamón, la siguiente parte es más bien intentar ver qué compuestos volátiles están presentes en el jamón, qué tipo de moléculas son, por qué producen o no aroma, según la estructura química, intentar explicar si los volátiles, toda la sustancia volátil produce aroma o no. Por otra parte, quiero intentar también establecer un poquito cómo medimos el aroma en el laboratorio y por qué los resultados que hay a nivel científico no nos permiten totalmente saber cuál es el aroma del jamón curado. Y entonces explicaré un poquito cómo lo medimos, cómo lo llevamos a cabo y por qué existe esa complejidad. Y bueno, tener en cuenta que cómo afectan todos los factores que existen al aroma que percibimos. Así, para intentar que me sigáis a lo largo un poquito de esta charla, a mí me gusta un poco centrar algunas definiciones de lo que nosotros hablamos cuando decimos desde el campo de aromas, que es el espacio de cabeza. Dice, bueno, ¿qué es eso del espacio de cabeza? El espacio de cabeza es si yo tengo un jamón y lo tengo metido en un recipiente, es ese espacio que tiene los compuestos volátiles que salen de la matriz, ¿no?, que salen del jamón, y que es lo que nosotros podemos oler, porque el olor viene de lo que sale de ese jamón, pero ese olor viene determinado enormemente por esa matriz que tenemos. Es decir, el jamón tiene unas proteínas, tiene unos lípidos y tiene todo esa matriz que puede atrapar los aromas y puede ser que nosotros lo percibamos a esto que está en el espacio de cabeza o que incluso cuando lo mastiquemos, esa matriz va a ir liberando durante el proceso de masticación más aromas todavía. Entonces hay que tener en cuenta que el jamón es un producto muy heterogéneo, con mucha proteína, con mucha grasa y con muchos componentes que se han generado en esa matriz y que incluso están retenidos en ella, porque la grasa los atrapa y las proteínas también, como ahora os mostraré algún ejemplo. Primero, me gustaría que vierais en esta gráfica, es muy sencilla a nivel de una clasificación muy grosera y muy general de los grupos químicos y las principales notas aromáticas que producen. Esto es muy preliminar y no se puede decir que todos produzcan lo mismo, ¿vale? Porque dentro de cada grupo también existen muchas excepciones. Pero lo que sí que podemos decir es que los aldehídos, los que son los grupos que tienen esa estructura de aldehídos, producen lo que se llaman notas verdes. Verdes o en algunos casos también, si están muy fuertes, rancias.
¿vale? Dependiendo también de su estructura química. Ahí solo he puesto lo que es el grupo químico del aldehído que nosotros conocemos. Las cetonas se relacionan mucho con las notas de tipo lácteas, mantequillas, sebos, etc. Los alcoholes con notas florales. Los ésteres son los típicos que encontramos en las frutas y nos van a dar, cuando vemos un éster, nosotros ya vamos enfocados a notas a plátano, a fresa, melocotón, son muy característicos. Los ácidos son los que nos producen las notas que llamamos picantes, pungentes, nos producen esa sensación típica de los quesos, del vinagre, bueno, pensamos todos en el aceite, en el acético, y es el olor a vinagre, ese picante, pues son esas notas. Y después tenemos un grupo complejo, que son los que llamamos los compuestos de tipo heterocíclico. Heterocíclico quiere decir que tienen en su estructura otros átomos de nitrógeno, N, o de azufre. Estos compuestos pueden ser de tipo lineal, que son los de la parte de arriba, muy característicos del aroma del ajo, la cebolla, etc. Y por otra parte tenemos otras estructuras que veis ahí, que son estructuras químicas, donde he representado, pues, que tienen el átomo de nitrógeno, de azufre, etc. Estas estructuras, no vamos a hablar de los nombres, ni nos vamos a poner en cada una de ellas, pero sí que son muy características porque producen notas a tostado, a carne tostada, a frutos secos tostados, y se caracterizan por ser muy, muy potentes, lo cual quiere decir que a la concentración a la que se encuentran es tan baja que muchas veces las detecta la nariz humana y tenemos problemas para detectarlas con los equipos de laboratorio. Eso lo que nos lleva es a que muchas veces cuando se hacen estudios veamos que se ven los volátiles que más se ven, pero que a lo mejor no son los que más nos importan. Por eso el estudio de alimentos tan complejos como el jamón no es fácil. Pero bueno, estas notas cárnicas o estas notas son difíciles de aislar, de concentrar, de identificar, incluso en algunos casos son además lo que llamamos muy reactivas, y es que se reaccionan entre sí y no son muy estables. Entonces son difíciles de identificar. En esta diapositiva lo que recogimos fue un poco de todos los estudios, bueno, algunos, los principales estudios científicos que hay en el aroma del jamón curado. Yo me he centrado principalmente en el aroma de jamón de tipo español, la mayoría de veces, porque si me pongo con los chinos o con otros jamones, no tengo igual el control del proceso, también me utilizan algunas otras cosas, o si utilizan especias como en Italia, o si... Entonces yo me he centrado principalmente en el aroma del jamón, pero lo podéis ver que encontramos, pues si veis la rueda, en la parte del centro están puestos los grupos químicos y después pone los nombres de los grupos químicos, no vamos a entrar en ellos, pero hay aldehídos, hay alcoholes, hay alcanos, hay cetonas, hay ésteres, es decir, están todos mezclados. Entonces, tengo notas verdes, tengo notas afrutadas, tengo de todo. Pero, ¿qué es el aroma de jamón? Pues lo que sabemos que tenemos notas positivas, que son las del curado, la bodega, el añejo y los frutos secos, tal como dice el manual del IRTA, y también tenemos notas negativas que nos huelen a crudo, a animal, a cuadra o a rancio. ¿Cómo podemos ver esas notas? El manual, que viene muy bien del IRTA, sí que establece que con la utilización de determinados patrones de sustancias químicas yo puedo simular esa nota aromática, ¿vale? Y puedo ver si lo encuentro o lo detecto en el jamón. Y puedo ver el olor a rancio con una grasa rancia, el olor a androstenona, que es el olor que para mí, yo no le llamo olor a androstenona, yo siempre le hablo del olor sexual, ¿vale? Porque los olores a macho a mí me huelen a eso. De hecho, las mujeres somos las que más tenemos más capacidad de percepción de ese olor, mucho más que los hombres, pero porque viene por un problema de tipo genético, ¿vale? Hay gente que tiene lo que se llama una anosmia, que no es capaz de detectar ese tipo de aromas.
Tenemos el olor del escatol, que para mí está mezclado con el de andostenona, pero tenemos el floral y utilizan un acetaldehído, un fenilacetaldehído, la geosmina. La geosmina es un olor que huele a tierra mojada. Pues ese compuesto es, vamos, lo utilizas a una concentración tan baja, tan baja, tan baja, y es súper potente. Súper potente. Lo podéis encontrar incluso en pescado que crece en, ¿cómo se llaman? En crecimientos de estos de agua dulce. Por la presencia de algas se produce muchas veces la contaminación del pescado. Y en esos pescados que se venden a filetes y tal, a veces saben a tierra, a moho, y eso es producido por esa geosmina. ¿Vale? Pues eso son muchas características que tienen, pero nos van a dar, tú puedes encontrarlo en el jamón. Pues bueno, tienes que tener muy buena nariz para detectar todas esas zonas. Es decir, cuando hueles el jamón, es difícil apreciar cada una de las notas aromáticas, es difícil poder llegar a ello. Pero el manual del IRTA nos recoge que el olor a curado, que es lo que a nosotros nos interesa, y el olor a añejo, utiliza unos patrones de empresas comerciales. Es decir, que no han conseguido ver y por lo menos no te dicen quiénes son los componentes principales, sino que te hacen un perfil, podríamos verlo y podríamos analizarlo, pero es un perfil de una mezcla, de un balance apropiado entre todos ellos. Y aún así, no es igual. Yo también pienso que no es igual, que ninguna de las casas comerciales de aromas que existen internacionales, no solo estas, ninguna se han sabido simular el aroma del jamón curado de ibérico ni de ninguno, y de hecho no hay. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Pero qué entendemos por aroma curado? A mí siempre me gusta empezar un poco definiendo qué entendemos por el término curado. A mí me gusta un poco definirlo, que desde el punto de vista internacional y a lo mejor por la forma que nosotros tenemos para evitar problemas, el curado desde el punto de vista internacional se refiere a la utilización de sal y nitrificantes. Aunque aquí en España el término es diferente, a veces cuando utilizamos a nivel científico la terminología tenemos que tener cuidado. Y si no tenemos en cuenta eso, nos puede llegar a una confusión. Y por eso es por lo que me gusta a mí dejarlo claro. La utilización de nitrificantes está regulado, tenemos el Real Decreto, y lo que sí que se sabe, y que incluso puso de manifiesto Dolores Guardia en la presentación que hizo, hablando de todas las características sensoriales del jamón, no existe ningún compuesto volátil específico que se relacione con el aroma curado. Es decir, no existe una varita mágica que me diga, esto es el aroma curado. Por ahora no lo tenemos. Y lo que nosotros sabemos hasta el momento es lo que en algunos estudios han llevado a cabo a lo largo de los años. Esto empezó en los años 90 con unos ensayos en Estados Unidos sobre la acción de nitrificantes y ya vieron unos efectos sobre el aroma. Pero a mí me gusta mucho un trabajo, pero que no es en jamón curado, pero es en jamón cocido, de un grupo de francés, del doctor Verdaguer, ¿vale? Que aquí lo que intentaban era comparar el aroma de un jamón cocido y de un jamón cocido sin nitrificantes. Y lo que hicieron fue comparar el perfil aromático y el perfil de volátiles que se producía. Y lo que vieron y concluyeron es que el aroma a curado, de ese aroma típico de los productos curados, se produce por un balance, es decir, por un equilibrio entre los compuestos que producen notas cárnicas, que son principalmente azufrados, con los productos de la oxidación lipídica. Cuando se produce en equilibrio entre ellos, es lo que nosotros tenemos ese aroma resultante que conocemos como aroma curado y que diferencia los productos unos de otros. Aunque el jamón curado es todavía más complejo, ¿vale? Porque tenemos un proceso muy largo. Y como te podéis tener en cuenta y como pone aquí, el nitrito ejerce muchos efectos sobre todas las características, que no me voy a meter en ello porque si no, no terminaría de hablar del aroma. Pero hemos visto que los aromas son muy diferentes en cuanto a qué nota aromática produce. He dicho que un aldehído producía notas frescas, ¿no? y verdes, y los ésteres afrutadas. Es decir, que la estructura química del compuesto que yo tenga en el medio, que viene determinada
por sus sustratos, es decir, por quién la ha originado, por un aminoácido, un péptido, reaccionando con un grupo carboxilo, toda esa estructura química, o por la degradación de la tiamina, o por la reacción de oxidación, esa estructura química va a depender de todas esas reacciones y me va a dar un aroma diferente. Y tendré una matriz que tiene proteína, grasa y humedad que me va a afectar a lo que yo perciba. E incluso me puede interaccionar. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estoy intentando decir para intentar que me entendáis un poquito. A diferencia de los sabores sabéis que si yo tengo azúcar y si yo aumento el azúcar, tengo una respuesta lineal. Es decir, que si yo tengo una concentración de azúcar que sabe a dulce a nivel 2, si aumento la concentración el doble, me sabrá a nivel 4 y así, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los aromas no existe esa relación. No existe una relación entre la concentración y la intensidad percibida de forma lineal. Lo que hay es una relación sigmoidal, es decir, que no se percibe, de pronto se empieza a percibir, como veis en la imagen, a partir de un determinado punto seríamos capaces de percibir lo que es lo que llamamos el umbral de percepción, que es lo que aquí estaría marcada la concentración con las rayitas, y después llegaría a nivel saturante. Es decir, esto es lo que afecta a que muchas veces cuando entrenamos con catadores con un determinado olor, tengamos problemas a la hora de hacer una solución de que no porque aumente yo mucho más esa concentración de ese compuesto, voy a tener una percepción el doble de fuerte que la que tenía inicialmente. Como veis, por ejemplo, son 4 alcoholes distintos, entre ellos el etanol. El etanol necesito tener mucha más concentración, ¿vale? Porque sería la parte de abajo del eje X nos indica la concentración y el eje Y nos indica la probabilidad que tengo de detectarlo. Necesito mucha más concentración de etanol que de los otros alcoholes para ser percibido. Es decir, que no todos los alcoholes los voy a detectar de igual manera. Cada compuesto químico puede detectarse antes o puedo necesitar más o puedo necesitar menos. No tiene nada que ver con lo que son los sabores, es distinto. Depende de la naturaleza química del compuesto que lo percibamos o no. Por otra parte, tenemos una gran variabilidad individual. Esta gráfica muestra 3 aldehídos de tipo lineal, propanal, butanal y hexanal, y las bolitas rojas nos indica la concentración a la que una persona ha podido detectar ese compuesto. Y como veis, la variabilidad que hay es muy grande, incluso en el hexanal todavía mayor, porque hay muchas bolitas que unos lo detectan y necesitan más concentración y otros, en cambio, necesitan una concentración muy baja para detectarlo. ¿Qué quiere decir? Que la variabilidad que tenemos para detectar los aromas es muy variable entre individuos. Pero, a su vez, el más potente aquí sería el hexanal, el que en la mayoría de los casos necesito menos concentración para que la gente note esa característica que tiene el hexanal, que huele a césped recién cortado. Tú coges un compuesto como el hexanal, lo diluyes y es como si pasaras una máquina de cortacésped, te huele completamente a eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en el jamón no tenemos uno, tenemos cientos, como he mostrado. Y la mezcla de todos ellos nos producen ese aroma final que tenemos. Pero hay que tener en cuenta que los volátiles, cuando están juntos, podemos tener muchas interacciones entre ellos. Puede ser que uno enmascare a otro, como sería el primer caso, yo tengo A, tengo B, pero solo huelo A. Puede ser que tenga A y B y tenga un resultado que es el que más se encuentra en el aroma del jamón, pero puedo tener el aroma de A, el aroma de B y un resultado final. Puedo tener una potenciación, es decir, una sinergia, que es cuando tengo un compuesto que hace que el otro se perciba incluso más, o incluso que se produzca un enmascaramiento, es decir, que algún compuesto pueda enmascarar la presencia de otro. Y como tengo cientos de compuestos, las interacciones posibles en un aroma tan complejo y en un producto tan heterogéneo como el jamón son múltiples. Pero
también me gustaría mostraros cómo de importante es también la matriz que nosotros tenemos. Es bien conocido que la grasa es capaz de disolver a los compuestos volátiles. Los compuestos volátiles tienen una naturaleza que muchas veces es lo que llamamos que son lipofílicos, es decir, que son más solubles en la grasa que en el agua. Entonces, algunos compuestos pues, pueden pasar del magro y pueden pasar a la grasa y quedar entonces retenidos. No porque se hayan generado en ellas, sino porque los ha solubilizado. Pero por otra parte, lo que existe menos conocido es que las proteínas también son capaces de atrapar los compuestos volátiles. Esto es un estudio que llevamos a cabo. Esta gráfica representa en un sistema en agua, la línea negra, lo que hacíamos era adicionar el compuesto volátil cada vez a más concentración y medir cuánto había en ese espacio, es decir, aumentaba la concentración. Yo añado más, tengo más. Pero cuando al agua le añadíamos un extracto de péptidos obtenido a distintas etapas del proceso de curado del jamón, lo que obteníamos es que los péptidos atrapaban el compuesto volátil, que es lo que se ve en esta línea. Si lo veis, cuando todas las líneas de colores contenían extractos de péptidos de jamón. Y a pesar de aumentar la concentración, el compuesto volátil se retenía y no se liberaba al espacio de cabeza. Eso quiere decir que los péptidos tienen algunas uniones covalentes o uniones de otro tipo que son capaces de interaccionar con los compuestos volátiles y retenerlos. Incluso la línea roja, que eran péptidos que venían del postsalado y por tanto serían de un tamaño mayor porque no estaría tan hidrolizado, los retenían en mayor medida. Es decir, que si tenía péptidos más grandes, son capaces de retener más que si mis secuencias de péptidos, es decir, mis trocitos que tienen de proteínas, son pequeños. Es un ejemplo de las posibles interacciones y las posibles reacciones que tenemos en el jamón. Tenemos interacciones con la matriz, con la proteína, con la grasa, y no seguimos porque si no sería muy complejo. Pero lo que sí que me gustaría que vierais es que el jamón es muy heterogéneo y que, por tanto, los estudios que se hacen respecto al aroma del jamón puede ser que se hayan hecho en la loncha, puede ser que se hayan hecho en un músculo específico, que se hagan en la grasa. La estabilidad de la grasa nos puede afectar enormemente a lo que nosotros después estemos analizando. Vamos a ver brevemente cómo lo analizamos en el laboratorio, cómo extraemos el aroma y lo separamos, lo identificamos y lo evaluamos. Y hay que tener en cuenta que cuando hacemos una evaluación del aroma, al ser una técnica sensorial, vamos a tener que tener en cuenta todas las características que nos interfieren en el entrenamiento de un panel de catadores y que ya os puso de manifiesto pues, Dolores Guardia con todo lo que era el análisis sensorial, porque es exactamente lo mismo. Aquí lo que hacemos es utilizar un panel de catadores para evaluar exclusivamente aromas que vienen, que extraídos de un jamón. Esta gráfica lo que hace es un poco definir los pasos que nosotros hacemos. Tenemos que extraer con muchas técnicas químicas de extracción diferentes, que ahora veréis por qué las voy a explicar brevemente, pero es para que entendáis por qué los resultados que existen hoy en día son muy variables, porque nos afecta mucho la técnica de extracción que utilicemos. Después hacemos técnicas de separación, que es separar los volátiles y ver qué compuestos químicos que hemos visto que producen las notas cada uno, qué estructura tienen para saber si esos compuestos los identificamos por vía olfatométrica, que es utilizar un panelista que se pone a la salida de un puerto de olfacción y va oliendo qué es lo que sale de ese aroma de jamón. Os he dicho que el espacio de cabeza es el espacio, si lo veis aquí, que está muy bien representado y muy bien pintado, la parte superior, y yo tendría el jamón en mi parte posterior pintadita de azul. Y las bolitas serían los compuestos volátiles. Esos compuestos volátiles, cuando yo tengo un jamón y yo tengo un espacio,
Si yo lo cierro directamente y huelo, igual no huele mucho, pero si yo dejo que eso se equilibre, los componentes volátiles van a alcanzar como un equilibrio entre lo que tengo de fase de vapor y mi materia prima. Por eso tenemos que dejar siempre un jamón ahí que se equilibre, que tenga una temperatura adecuada, que alcance un equilibrio. Y después lo puedo extraer. ¿Con qué? Esto es un esquema. Existen muchas técnicas de extracción. Hay unas técnicas que cogen una jeringa, extraen y lo llevamos después a analizar. Hay otras técnicas que lo que hacen es intentar concentrar todos esos volátiles en un material absorbente. ¿Por qué? Porque cuando yo saco con una jeringa y lo intento inyectar, es lo que os decía antes. Si yo lo huelo directamente, mi nariz es muy potente, pero los aparatos que tenemos en el laboratorio no son tan potentes. Necesitamos concentrar ese aroma para poder detectarlo. Y entonces se utiliza, por ejemplo, la segunda de ellas, lo que hace es purgar un aire a través de una muestra donde yo pongo jamón y cojo un material absorbente que voy purgando y ese material absorbente me va absorbiendo los volátiles. Otras utilizan otro tipo también de absorbentes y una que se utiliza mucho, que es lo que llaman la SPME, que es un pelo, un pelito, que tú lo pones aquí, se utiliza incluso para ver medioambiental qué tipo de compuestos volátiles tenemos, por ejemplo, en esta sala, y es capaz de atraer los compuestos químicos que hay y atraparlos. Y después nosotros los vamos a analizar. Estas son las técnicas que lo que hacemos es ver lo que hay en el espacio de cabeza, lo que está en la superficie del jamón, pero no en la matriz. Entonces, para eso, para extraer de la matriz y todavía llegar a extraer todavía más volátiles, se utilizan las técnicas de destilación. Las técnicas de destilación consiste en hacer un extracto orgánico del alimento, someterlo a temperatura, tenemos trampas frías, son técnicas mucho más complejas, utilizan disolventes orgánicos y son técnicas muy potentes para llegar a determinados objetivos, pero también aplican a veces temperatura y nos puede alterar incluso el aroma que nosotros estamos intentando estudiar. Y cuando ya hemos extraído todo, lo hemos separado y utilizamos, no entro aquí en los equipos ni en los detectores que utilizamos para saber quiénes son, llegamos a la utilización de panelistas por vía de lo que llamamos olfatometría. La olfatometría es una técnica que se acopla a los cromatógrafos de gases, que es el equipo que veis en la parte posterior, que lo que hace que además de que tengo una señal química, voy a tener una salida de lo que sale de la columna y yo tengo un panelista, como aquí con el micrófono, que va oliendo y lo que va oliendo va diciendo a qué huele. Y entonces yo, como ya he separado los componentes que tiene del aroma, puedo decir de los cientos de compuestos cuáles están a una concentración suficiente porque mi nariz lo ha detectado y me produce un aroma. Entonces, de todos los picos que yo tengo, nosotros reducimos muchas veces de 150 picos y nos quedamos en 40, que son los que producen el aroma. A partir de ahí, de toda esta evolución, de toda esta olfatometría, que se utiliza con unos valores de actividad, que están basados en ver si yo tengo ese compuesto, bueno, no me voy a meter ahí en cómo lo calculamos, pero los estudios que hay que utilizan esta técnica de olfatometría han podido reducir el aroma de todos los cientos de olores que tenemos del jamón a todas estas notas aromáticas, ¿vale? Es decir, esta rueda que aquí que veis de palabras, que aquí la tenéis en castellano, podéis ver que el aroma de jamón, por estudios de olfatometría, hablaba de que habían picos que producían determinadas notas. Las que son más grandes quiere decir que ha sido más veces citada. Es decir, si yo tengo el aroma tostado, quiere decir que muchos de los estudios encontraban el aroma tostado en el jamón por estudios de olfatometría. El curado, la nuez, el afrutado, también se describe que existe. El jamón curado, y después ya veis otros como rancio, residuos, huevos podridos, verde, almendra y muchas otras notas más pequeñitas. ¿De acuerdo? Es decir, hay notas aromáticas que todas ellas nos dan el resultado de ese aroma del jamón. Así,
Inicialmente estos estudios ya fueron, bueno, los hicimos ya hace casi 30 años, pero fueron los primeros estudios de olfatometría que yo hice en Estados Unidos con un jamón serrano. Eran de dos tipos de curación, de 7 meses, creo que era de 12 meses, y fueron los primeros estudios en los que conseguimos de los cientos de compuestos llegar a descubrir cuáles eran las notas aromáticas que estaban presentes en el jamón. Y aunque ahí se ve muy pequeño, pues había notas que eran a verde, a nuez, a tostado, a frutado, a carne, a curado. Y este panel era americano, ¿eh? Este panel no era español. Este panel eran unas personas que se situaban detrás y que iban oliendo qué era lo que salía del equipo por olfatometría. Y la técnica que utilizábamos, por eso a mí quiero que lo veáis, que las técnicas que voy a mostrar, que se han ido utilizando, varían el perfil que tenemos. La técnica que utilizamos era una técnica de purga y trampa, es decir, que purgábamos el jamón con un aire inerte y atrapábamos en un material de Tenax. Ese material de Tenax lo inyectábamos en nuestros equipos, separábamos los componentes y llegábamos a saber qué es lo que había. Así lo que vimos es que el aroma de jamón agradable estaba relacionado con compuestos que eran cetonas, ésteres y piracinas, esas notas tostadas. Pero en cambio, después lo que hicimos fue comparar los dos tipos de jamones que teníamos y ver el proceso largo frente al corto. Y lo que vimos es que los cortos estaban más caracterizados por la presencia de algunos compuestos, que eran, por ejemplo, el dimetildisulfuro, que huele a pies, y el hexanal, que son notas verdes, y el 3-metilbutanal, el 1-pententresol, es decir, unos compuestos químicos. Es decir, que algunos procesos estaban más relacionados con la presencia de algunos compuestos químicos que otros. Los siguientes estudios que se llevaron a cabo, sobre todo de olfatometría, ya fueron realizados por el grupo de Carmen García de la Universidad de Extremadura, junto con Ana Isabel Carrapiso y otros colaboradores. Este grupo es el que más ha trabajado, sobre todo en los estudios de olfatometría en jamón ibérico, y el que más ha llevado a descubrir o descifrar un poco qué aromas existían en el jamón ibérico. Y ellos, voy a ver un poco cómo con distintas técnicas han ido mostrando cuáles son los aromas que se encuentran en el jamón ibérico. Si veis la tabla, yo lo primero que he puesto es la técnica que utilizaban, que en este caso era la misma, era una técnica de purga y trampa, pero utilizaba también, además de Tenax, otros materiales absorbentes. En el otro caso era jamón serrano, aquí estamos hablando de jamón ibérico, no tiene por qué ser los mismos, pero lo que sí que se veía, además, en este estudio, lo que hicieron fue comparar jamones ibéricos elaborados de montanera y de pienso, y dentro de montanera con un proceso largo o con un proceso corto de montanera. Y lo que representa la tabla, que no lo he explicado, es un valor numérico que se denomina el valor de frecuencia de detección. Eso quería decir que el panelista que olía, estos análisis cuando se realizan no los realiza uno, sino que analizan la muestra un montón de veces. Y si un aroma es detectado por 10 personas, tendrá un valor de frecuencia de detección de 10, lo cual quiere decir que si el aroma se detecta en un mayor número de veces, quiere decir que ese aroma es más potente que el aroma que solo ha sido percibido en 2 o 3 veces. Es decir, que los números lo que indican es la potencia aromática que tiene ese compuesto, ¿vale? Pero está dependiendo, pues, del panel que hayas utilizado y de la técnica. Si lo veis, en estos primeros estudios, el primer compuesto que no encontraban en el pienso, pero sí en la montanera, en los de montanera, era desconocido y daba aromas a curado, a nuez. Ahora veremos después qué otros compuestos se podrían relacionar con eso. Pero después sí quedaban un grupo de compuestos que también estaban presentes en todos y que, bueno, parece que los de montanera tienen un poquito más y se detectan más veces que en el otro, pero a veces estos números, además, no se puede hacer estadística, no se puede, porque no son tan fácilmente evaluables, ¿vale? Pero lo que sí que se notaba es que teníamos compuestos como el hexanal, teníamos compuestos ésteres como que producían aromas a fruta, y tenemos un compuesto muy característico que produce un aroma a curado, a cárnico, que es el 2-metil-3-furantiol, que es un compuesto de los que yo llamo cíclicos heterocíclicos. También tenemos la acetil-1-pirrolina, esa huele a palomitas, y tenemos otros compuestos.
Pero bueno, las diferencias entre ellos es difícil de ver. Posteriormente, estos mismos autores estudiaron por esta misma técnica, utilizando también purga y trampa y la misma material absorbente, el aroma que se encontraba en el magro y en la grasa intermuscular. Y las barras significan el valor de frecuencia de detección, es decir, el número de veces que el aroma ha sido encontrado. El número que hay en la parte de arriba corresponde al número químico. Si tenemos un número igual en la gráfica donde pone grasa intermuscular y en donde pone magro, quiere decir que es el mismo compuesto. Por ejemplo, el número 11 es el compuesto hexanal, que huele a hierba recién cortada. Se encontraba tanto en el magro como en la grasa intermuscular, se encontraba a la misma potencia aromática. Es decir, ese compuesto en ambas matrices te está produciendo ese impacto aromático. Pero, por ejemplo, tenemos otros compuestos que se encuentran más en el magro y que no se encuentran en la grasa. Por ejemplo, el número 13, el 2-metil-3-furantiol. Ese compuesto huele a carne curada, tiene un olor muy potente y, en cambio, en la grasa, si lo veis aquí en la parte de abajo, su valor de detección es muy bajo, no llegaría a 2 veces, frente a casi el máximo de la tabla en el magro, lo cual quiere decir que ese compuesto se encuentra principalmente generado en el magro y no en la grasa. Es un compuesto que normalmente deriva de forma bioquímica de la degradación de aminoácidos como la cisteína o incluso de la tiamina, lo cual quiere decir que se genera más en el magro que en la grasa. Y así tenemos otros componentes, ¿de acuerdo? Hay dos muy característicos que a mí me gustan ver, que es el número 1 y el número 2, que están en el magro y en cambio no se encuentran en la grasa. Los compuestos se caracterizan por ser muy reactivos de la degradación de aminoácidos azufrados y reaccionan y producen, pero son muy de formar también otras estructuras que nos van a dar ese aroma cárnico, pero no se encuentran en la grasa, lo cual quiere decir que la grasa y el magro tienen una diferencia de olor y que desde luego se utilizan otra técnica, que es la técnica de SPME, que es la que he dicho, que es una fibra, un pelo, que tiene capacidad absorbente, ¿vale? Y puede atrapar. Esta técnica apareció a partir de los años 2000 algo y nos permitió, bueno, hacer muchos estudios porque es muy rápida, atrapa un montón y es muy fácil de manejar. Lo más importante de esta gráfica es que aquí volvieron a dar el aroma del jamón ibérico y volvieron a marcar otros compuestos y dieron también valores de frecuencia de detección. Algunos de ellos coincidían con los que habían dado anteriormente, pero también daban otros. Y, por ejemplo, podemos encontrar que teníamos el hexanal, que tenemos el 2-metil-3-furantiol con esas notas a curado, pero daban el 3-metilbutanoico, que es un ácido de cadena corta que da un olor muy picante. ¿Por qué tenemos esas diferencias y antes no lo han encontrado? Pues porque el perfil que se da aquí por SPME es dependiente de la fibra que utilice, es decir, de la técnica. Y, por tanto, estos estudios están muy bien para comparar entre matrices, pero no pueden ser aplicados directamente a decir que esos son los componentes que existen en el jamón, sino que dependerá ese perfil, si yo cambio la fibra de SPME que utilice, eso de ahí me cambia completamente. No sé si entendéis más o menos por dónde voy. Y de los últimos trabajos que hicieron, también sobre olfatometría, pues me gusta resaltar este, porque ya se enfocó en evaluar los defectos del jamón curado, la cala. Y lo que hicieron fue estudiar por estudios de olfatometría unos jamones que son las primeras dos columnas, representan lo mismo, los compuestos químicos, el aroma que tenemos y el valor de frecuencia de detección. Contra más alto es el valor, más potente será. Las dos primeras columnas eran dos jamones que tenían cala, que olían a putrefacto y que también tenían olores frutales. El tercero era un jamón que olía también de forma desagradable, pero olía más a levadura. Y el último era un jamón
con un aroma normal. Y lo que hicieron fue ver qué componentes existían. Y lo que se veía claramente es que los dos primeros jamones tienen el grupo del final de la tabla donde se puede ver la presencia de ácidos como el propanoico, butanoico, el pentanoico, que estaban en el jamón putrefacto y en cambio no están, cero, no se detectan en el otro jamón que tenía un aroma normal. ¿Estos ácidos de dónde vienen? ¿De qué proceso? Pues probablemente microbiano, que producen estos de cadena, es un proceso de fermentación, que produce estos ácidos orgánicos de cadena corta y que me están produciendo ese aroma que huele a animal, a queso, a ácido. Todos los aromas que te dan son desagradables. Su presencia no debería estar y te están produciendo ese aroma. El tercer jamón, a mí me pareció curioso porque decían que tenía un olor a levadura y cuando lo ven tiene un compuesto que es el 2-metilpropanal, que viene derivado de un aminoácido y está mucho más exagerado que nosotros, y también otros compuestos por ahí. Y por otra parte, el único compuesto que en cambio en el jamón normal tenía mejor aroma, pues era el hexanal. Pero el hexanal, pues bueno, huele a hierba y fresco, pero en cambio los otros, pues bueno, el perfil. Con esto quiero decir que las técnicas que se utilizan para descifrar el aroma del jamón van a afectar enormemente al resultado que nosotros tenemos. Lo que sí que sabemos es que el aroma del jamón está formado por una gran cantidad de compuestos volátiles, ¿vale?, que le afecta enormemente la materia prima. Y que si podemos reducir al final qué notas aromáticas encontramos en el jamón, podemos ver que las notas que encontramos está en inglés, pero se puede ver bien que las amarillas, la zona amarilla son las notas a grasa, las a rancio, producidas muchas veces por aldehídos de tipo de cadena lineal, las notas afrutadas producidas por ésteres, compuestos que producen notas verdes tropicales, que son también algunos aldehídos de cadenas intermedias. Por el otro lado tenemos notas lácteas o olores animal, o notas azufradas pero ya podridos, como son los compuestos azufrados de tipo de cadena lineal. Tenemos unas notas tostadas y frutos secos producidas por esos componentes que veis ahí, que tienen nitrógeno en su estructura y que son pues las pirrolinas, las metilpiracinas, y todos estos componentes son muy potentes aromáticamente y vamos, cuando los coges en el laboratorio te huelen, parece que tengas quicos en el laboratorio, una bolsa de quicos. Después tenemos los olores a malta. A malta están más relacionados con esos aldehídos ramificados que llamamos, que vienen de la degradación de 3 aminoácidos característicos que son leucina, isoleucina y valina. Las notas a setas producidas por algunas cetonas. Y el grupo de azul de la parte de abajo, donde tenemos las notas cárnicas. Las notas cárnicas producidas principalmente por compuestos que tienen en su estructura pues, átomos de azufre, en los cuales, o en algunos casos también tenemos furanos, como lo veis aquí, pero los dos compuestos que he resaltado ahí, pues el 2-metil-3-furantiol, que se ha encontrado mucho como el olor a carne en ibérico, el 2-fosforutirol, son estructuras que ya más potentes y que vienen de la degradación. Ahora, ¿de dónde vienen? Pues generalmente de aminoácidos azufrados, de la tiamina y de todas las reacciones estas que hemos intentado explicar. Y bueno, ya para concluir y para madurar, tenéis que tener en cuenta pues, que el aroma del jamón está modulado por todos los procesos bioquímicos que tenemos, que descifrar el aroma del jamón no puede basarse en identificar los compuestos volátiles, sino que hay que ir más allá, a ver cuáles son de verdad los que tienen esa potencia aromática, que no hay ningún aroma que produzca el aroma curado y que el aroma curado se debe a ese balance apropiado de todas esas notas cárnicas, a frutos secos, a rancio, a fruta, a todo bien balanceado y que nos resulta en ese aroma final. Y que la percepción, desde luego, del aroma que tenemos nosotros depende enormemente de la matriz y de todo lo que tengamos en ella. Y muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, Mónica, ha sido muy interesante y creo que tenemos para una segunda ponencia también, porque hay un montón de cosas que se habrán quedado en el tintero y que es súper interesante. Voy a empezar yo con una pregunta y luego vamos a ver, de momento no me han llegado muchas del público, a ver si se van animando, a ver los que estáis en streaming y los que estáis en directo, si vais pensando en alguna pregunta interesante, ¿vale? Yo voy a hablar de nuestro SPME, que en las empresas de jamón es nuestra cala, ¿no? Sí, exacto. Tú del filamento, bueno, pues nosotros utilizamos una cala de hueso, de vaca, de caballo, un hueso, ¿no? Entonces, un hueso. Cuando nosotros utilizamos la cala para oler, supongo que habrá muchos compuestos, ¿no? Que no seamos capaces de que en ese instante en el que nosotros pinchamos el jamón, unos se impregnarán en el hueso y otros no se impregnarán posiblemente. Luego, por otro lado, estará la variabilidad de que lo huela, etc, etc, ¿no? Entonces, no sé si en el hueso es desde el punto de vista de un sistema de... Ya sé que es una pregunta... Hombre, a ver, la cala, el utilizar un hueso, lo que te permite es profundizar bien y llegar a las partes internas y ver exactamente a dónde, cómo te huele ese interior y si tienes algún problema en las zonas de más riesgo. Desde luego que es lo que he intentado decir antes, la nariz humana es muchísimo más sensible que la nuestra. Si nosotros tenemos que hacer una técnica para llegar allí, intentar descubrir dentro de esa zona si tenemos un aroma determinado, podemos atraparlo, podemos utilizar técnicas de SPME o para intentar verlo, pero necesitamos tiempo de contacto, necesitamos... Claro, las técnicas de extracción son difíciles. ¿Podría afectar, desde luego, el que tengas un hueso u otro? Pues, por supuesto, porque... La ventaja de que es poroso y capta un poco, pero supongo que, claro, que será más proclive a captar determinados aromas que otros, ¿vale? Efectivamente, probablemente la propia matriz o composición que tú tienes te va a afectar enormemente a que se puedan atrapar o no se puedan atrapar, y algunos, claro, aquí no hemos hablado, pero desde luego la estructura química, lo que se habla muchas veces de si los compuestos, si son capaces de ir más al espacio de cabeza, si son atrapados por la grasa, si son más atrapados por... Todo eso depende de las características químicas. Entonces hay compuestos que sí, hay compuestos que no. Lo que pasa es que como vosotros lo hacéis a nivel de que caláis el que también huele bien y el que no huele mal, lo que hacéis es una comparación. Sí. Entonces... ese tipo de comparación, claro, cuando encontráis desde luego algo que no es correcto, enseguida se detecta, porque ese entrenamiento desde luego que tenéis debe ser impresionante. Muy bien, vamos a pasar a preguntas del público, luego yo tengo varias también. Sí. Buenas tardes. Yo he tenido cuando he comprado jamones, sí, en un salado, nosotros esto, al tener una curación no final, sino intermedio, esto, el jamón no está curado, calas, y si el jamón no está malo, no está putrefacto, exacto. Hay un momento, como de un momento, ¿no? Sí. El jamón no te huele bien, pero no te huele mal. Hay un acidillo, un olorcito ahí raro, que era muy difícil de clasificar, ¿no? Algunas veces tu jamón te daba ahí, y yo he hecho pruebas de dejar jamones que me daban ese olor clásico de que no era ni malo ni bueno, dejarles aparte. Para ver cómo evolucionaban. A ver cómo evolucionaban. Y a los 3 meses había algunos que no olían a nada y otros que sí, que se estropeaban, y nunca he sabido a qué era debido eso o cómo lo podía... A ver, yo lo que pienso es que ahí podrían ocurrir, claro, cosas muy diferentes. A lo mejor no habían llegado a desarrollar una cala exageradamente, pero si lo dejas más tiempo, la reacción sigue y puede llegar a desarrollar, o si, claro, yo cuando entiendo muchas veces la cala, entiendo que tienes un crecimiento microbiano y generalmente te está desarrollando ese tipo de ácidos de cadena corta que son los característicos también de un crecimiento microbiano. Si lo dejabas más tiempo y le dabas tiempo a aquello que estaba ahí a crecer y a producir esa reacción, puede ser que lo detectaras. Otras veces no, porque las causas de ese olor raro podían ser diversas. Pero cuando
vas a ver unos jamones que te vas a comprar para terminar de curar en casa. Ah. Tenían, por decir algo, 4 meses desde que han salido del secadero, que entonces no había secadero, entonces iba a calar. Todavía no tenías un olor, dijéramos, definido o claro de ello, ¿no? Y era muy conflictivo. Yo iba a comprar los jamones y me daba un olor que no era bueno para mí. Y le decía a otro, no, es que huele algo. Qué bueno esto, si esto no huele nada. No huele a nada porque no había desarrollado todavía. Yo, por mi experiencia, sabía que ese jamón que empezaba ya... Pues eso es lo que quiere decir que usted tenía mucha experiencia, muy buena nariz, Claro, y sabía detectar exactamente lo que otros no sabían oler. pero el vendedor, el comprador, el vendedor este jamón a mí no me huele bien. Por esa variabilidad, porque él no sería capaz. No todos tenemos la misma nariz. He tenido jamones, eso, cuando me compraba, que no me olía y por eso pues me he tenido que coger, porque salía en los cuentos, le he hecho con la cala una cruz en el cocino y me la he llevado, ¿no? Pero luego apartaba de 500 jamones, apartaba 50 o 60 con eso, la mayoría después no salían bien. Los que ya usted había detectado. Sí, se había detectado que tenía un olor raro, ¿no? Eso quiere decir que usted era capaz de detectar con su nariz un incipiente desarrollo que no era el más adecuado. ¿Eso por qué no se había, dijéramos, ¿Desarrollado? desarrollado el olor? Porque no había tenido todavía temperatura suficiente. Pues probablemente porque a lo mejor tenía una concentración de sal o lo que fuera que sí que había conseguido controlarlo o no, y después cuando pasaba a bodega entonces no lo sé, ahí yo creo que la... Yo estoy hablando de 50 años atrás, Claro. cuando no había secadero, ni había una temperatura controlada y de esto y lo otro. Bueno, pero el jamón era jamón, ¿eh? Claro, pero entonces teníamos conflictos porque decía yo, a mí este jamón no me huele bien y no me lo llevo. Y yo decía, pues no me le dejes porque este jamón es malo. Y he tenido bastantes problemas de eso con un porcentaje. Pues eso es lo que se nota en la variabilidad y en lo que intenta mostrar, que no todo el mundo tenemos la misma habilidad para detectar los aromas y que la variabilidad entre las personas es enorme. En relación a esto que decís, preguntaba también aquí en el chat, ¿no? Si se podrían corregir los aromas en el jamón durante el proceso de curación, es decir, si durante el proceso de curación de un jamón detectamos a través del calado ciertos aromas no deseados, ¿se pueden corregir de forma natural introduciendo variantes como la temperatura o humedad para que se corrijan? Yo no puedo entrar en describir eso porque lo primero que tienes que saber exactamente cuál es quién te está produciendo, cuál es el que te está produciendo ese olor desagradable. ¿Cómo puedo corregirlo? Yo ahí, no, el meterme en ese berenjenal creo que es un poquito difícil porque dependerá de cuál sea la causa. Si la tienes en el hueso y eso va a seguir creciendo y tú lo tienes, y si bajas la temperatura no te va a desarrollar el otro aroma, pues vas a tener problema, porque en unas partes no te va a desarrollar el aroma del jamón que quieres y por otro lado esa parte de ahí la tienes estropeada. Así que lo mejor es prevenirlo. Dice Mercedes Izquierdo. Ah, vale. Dice, una charla estupenda, Mónica. ¿Habéis visto algún componente, aroma, entre paréntesis, específico de la bellota? Yo no he estudiado en concreto la bellota, pero sí que es verdad que los estudios que han llevado a cabo en la Universidad de Extremadura intentaron ver pues, los alimentados con bellota y no. Concluir algún componente relacionado con la bellota hasta el momento no se ha detectado. Yo creo que para eso se necesitan estudios mucho más profundos y ir a detectar con técnicas específicas algunos componentes y se necesitaría una mayor investigación. Aunque creo que eso está muy relacionado con los procesos de oxidación. Sí, Mónica, enhorabuena, encantado. Con respecto a lo de la bellota también, todo lo que veo en la bibliografía, cuando hablan del aroma a bellota, siempre lo relacionan con procesos de oxidación y al final derivados de la oxidación, principalmente de los ácidos grasos. Pero parece extraño que realmente el sabor de un jamón de bellota
que se caracteriza porque ha comido muchas bellotas, al final dependa de un proceso de oxidación de las grasas que al final lo que le está aportando la bellota es un poquito más de oleico que una alimentación normal y bueno, alguna cosita más. Realmente yo sinceramente creo que hay que buscar las bases del aroma a bellota en algún componente minoritario y aromático del fruto de la bellota, y no sé si realmente hay algo en ese sentido. Bueno, yo no conozco hasta el momento ningún estudio en base a componentes de la bellota. La verdad es que tampoco lo hemos realizado nosotros a nivel de laboratorio y la bellota, yo no sé hasta qué punto puede transmitir un componente y hasta qué punto a lo mejor está a un nivel de concentración que no hemos llegado a detectarlo. Eso podría ser. Yo creo que también influye muchísimo, y en eso hay estudios también de la Universidad Complutense, sobre el papel que tienen también la presencia de antioxidantes, de la alimentación con bellota y la de pasto sobre el aroma final. Y yo creo que eso ahí también debe afectar mucho a todas estas reacciones de oxidación y de interacción. Sí sería bonito estudiar a ver si hay algún componente relacionado con la bellota que pudiera producir ese aroma y ver si de verdad se transfiere al músculo o a la grasa y después se encuentra. Eso sería un trabajo bonito de plantear. Desde luego que cuando queráis podemos plantearlo. Nosotros estamos abiertos para ello. Pero vamos, requiere investigación y el problema principal es que todos estos componentes, como he intentado decir, y aunque no me he metido mucho en las técnicas, se basan en estudios que necesitamos concentrar, analizar, son componentes muy reactivos, muy minoritarios. Claro, todos los estudios que hay en la biología demuestran cientos de perfiles, cientos de compuestos. Con eso se puede hacer un montón de big data, ¿eh? Un montón, pero no te van a decir. Bueno, tengo tres. Tres. Una, por favor. Enhorabuena, lo primero. Gracias. Y que se notará mucha diferencia, me imagino, cuando dejáis el jamón cerrado en ese recipiente para estudiarle, de estar sin abrir el jamón, o sea, jamón entero, a estar luego ya el jamón abierto o meter los aromas de un jamón ya deshuesado y pulido, dispuesto para comer. Eso por un lado. Por otro, vale. Que la diferencia, que si hay mucha diferencia, si habéis estudiado jamones con piel, o sea, con corteza o en nube, si hay mucha diferencia. Y luego también sobre el efecto de los mohos. Vale. Vamos poco a poco. Gracias. De nada. Respecto a cómo utilizar la muestra, cómo analizarla, eso entra dentro de todo lo que he intentado determinar, aunque no, si hubiera entrado solo a cómo manejamos el jamón, cómo lo estudiamos, cómo lo partimos. Nosotros en el laboratorio, cuando trabajamos con el jamón, por eso he intentado decir que es un material muy heterogéneo, cuando hacemos los estudios científicos siempre intentamos coger un músculo determinado. ¿Por qué? Porque si hacemos todas las variables bioquímicas y sabemos la sal y sabemos todo y todo lo que ocurre en la composición y todo, intentamos relacionarlo, cogemos el músculo normalmente bíceps femoris, el interior. Y entonces hacemos todos los estudios ahí. Cuando se hacen otros estudios de aroma se puede coger toda la loncha. El problema es que tienes grasa, tienes tal, tienes lo que tú dices. ¿Cómo lo ponemos? Nosotros normalmente cogemos una muestra que sea lo más homogénea posible, que viene de un jamón, de la parte central. Claro, por eso cuando he mostrado estudios que hemos llevado a cabo en un sitio, en otro y en otro, esos estaban hechos solo en el bíceps. Cogiendo solo esa muestra, homogenizándola, picándola, partiéndola, teniéndolo todo muy fina. La metemos en un recipiente. Normalmente incluso ponemos algún antioxidante para que no se nos oxide. Nosotros no lo hacemos con agua, lo hacemos directamente viendo cómo se equilibra. Y mantenemos eso a una temperatura evitando que se oxide, para analizarlo porque todo el proceso de extracción tiene un tiempo. Entonces, ¿cómo se maneja la muestra? Desde luego que afecta enormemente, por eso en los estudios científicos normalmente se hace utilizando una muestra que sea muy homogénea. No sé si te he intentado un poco aclarar, ¿no? Claro, no, si desde luego que utilizar otra muestra va a ser muy diferente. Hay muchas veces que el jamón huele mejor que sabe. Tienes que coger el micrófono, que si no, no se entiende. Sí, que el jamón huele mejor. Ocurre muchas veces que un jamón huele mejor, o sea, tú hueles el jamón y te huele mejor que luego te sabe. ¿Pero por qué? Porque ahí estamos hablando de lo que he intentado explicar al principio. Una cosa es lo que hueles y otra cosa es lo que tú masticas. Cuando masticas,
estás produciendo saliva que hidroliza toda esa matriz y que no solo por vía nasal, sino por la parte posterior de la nariz, te van a llegar a todos tus receptores nuevos compuestos que se generan y que llegan a tus zonas de receptores y te producen una sensación completamente distinta. Por eso el aroma no es tan fácil. Una cosa es lo que olemos y otra cosa es lo que percibimos. En estudios de estos de percepción ya es... Incluso nosotros hay algunos estudios que llegan incluso a demostrar que durante esa masticación se producen otros aromas. Es decir, es muy complejo. La segunda pregunta, ¿de qué era? El tema de la piel. De la piel. Nosotros no hemos hecho estudios de si estaban en V o si en eso. En eso no hemos trabajado, no hemos llegado. Y la última, que era sobre el papel de los hongos, nosotros en nuestro laboratorio tenemos mucha experiencia no en el campo de jamón, sino en la utilización de levaduras para procesos de fermentación de productos cárnicos y desde luego que nosotros, nuestros trabajos que llevamos haciendo ya desde hace 20 años en colaboración con un grupo de microbiología de nuestro centro, hemos visto que desde luego las levaduras tienen un papel muy importante en ese aroma que tienen los productos cárnicos, ¿vale? Yo creo que el papel de la flora fúngica que hay en cada secadero y en cada zona autóctona tiene un papel, sobre todo en la parte... Antiguamente siempre se creía que el jamón era como estéril y que en la parte interior tú no tenías nada. Hoy en día, con todos los estudios de microbiota, se están empezando a ver que existe toda una flora microbiana que, aunque no produce un proceso fermentativo, eso es lo que yo quiero dejar claro, que para mí el jamón no es un producto fermentado, sí que hay algo más que nos puede afectar a ese aroma final que no lo producen igual aquí que en otro sitio y que da ese carácter autóctono y ese perfil diferenciador a cada una de las casas. Yo creo que desde luego existe un papel muy importante y que bueno, sí que hay también trabajos de Extremadura que han trabajado mucho en hongos, en levaduras y todos de Juanjo Córdoba y de todos estos. Hay otra pregunta en el público. Tú has comentado en una ocasión que el producto que estabais analizando tenía unos 6 y otros 12 meses. Sí, algunos 7 y 12. Sí. Luego, en el resto de los casos no nos has comentado el tiempo de... No, porque eran procesos de jamón ibérico de larga curación, ahí no lo sé. Normalmente no comparaban por tiempo de proceso, comparaban jamones de distinto tipo de alimentación. Sí, pero por todo lo que nos has estado contando, lógicamente... Varía enormemente. Una de las variables... Hombre, el proceso, el tiempo y el proceso... A ver, yo no me he llegado a poner aquí estudios de la evolución de los volátiles durante el proceso de fabricación del jamón, porque hay multitud de trabajos, desde que partes de carne fresca, vas a postsalado y a las distintas etapas del proceso, ves cómo van evolucionando todos los volátiles y van generándose desde la carne fresca que apenas tenemos y cómo se van generando los distintos grupos químicos. Es decir, para mí uno de los factores principales que afecta a ese perfil aromático que tenemos, para mí es el proceso. Porque todas las reacciones bioquímicas que he dicho al principio tienen lugar con el tiempo de proceso. Entonces... ¿Y alguna vez habéis hecho algún estudio con un producto que tenga una curación extrema? O sea, 8 años de curación. Yo no. Y que alguna vez me han dado algún jamón, pero al revés, normalmente que tenía demasiado tiempo y que era más bien por defecto que por otra cosa. Y querían que... Es que normalmente los problemas son los que te llegan al laboratorio, ¿vale? Cuando hay problemas es cuando vienen y... ¿Aquí qué podría ser? ¿Vale? Y entonces es cuando miran y tal. Pero no, la verdad es que nosotros, a ver... nosotros a nivel de aromas, yo he trabajado en una época en la parte de todo de aromas del jamón, pero no de ibérico, era sobre todo de jamón de tipo serrano. Los estudios normalmente de ibéricos sí que es verdad que se han realizado mucho sobre aromas en la Universidad de Extremadura y yo personalmente de tan larga curación no he realizado. Sería muy interesante también ver si de verdad ese aroma es distintivo, ¿no? Y qué es lo que le caracteriza.
Muy bien, tenemos alguna pregunta en streaming también. Vamos a ir a Emiliano de Pedro, que te felicita y te da la enhorabuena por la ponencia. Y dice que, bueno, dice, a lo mejor me equivoco, pero me da la impresión de que va a ser difícil que consigan elaborar un aroma a jamón curado para incorporarlo a jamones de baja calidad para enriquecerlos e imitar jamones de calidad. En eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Emiliano de Pedro. A ver, yo no creo que sea tan fácil. Muchas veces cuando te dicen el emular el aroma del jamón ibérico, todos conocemos las papas al jamón y todos sabemos que se intentan, y que hoy en día prácticamente, vamos, hay gente que se cree que el aroma del jamón es el de las papas del jamón y no el del jamón. Y entonces ya llega a una transgiversación de cuál es el aroma de verdad del jamón, que yo creo que porque la gente come más patatas fritas al jamón que jamón ibérico, porque a lo mejor no pueden, lo cual es también muy lógico. Pero no creo que sea tan fácil poder utilizar los aromatizantes a un producto tan heterogéneo y al que no se le puede añadir nada y que no puede penetrar esos aromas en el proceso interno. Lo que sí que se puede es actuar sobre el proceso de transformación, es decir, ese proceso de curado para mejorar las características del jamón que tienes. Pero si, como he dicho al principio, uno de los factores principales es el tipo de materia prima y a su vez el proceso, si yo parto de una materia prima mala, por mucho que la pinte o la vista de seda o haga un proceso buenísimo, pues no voy a tener ese precursor que necesito, porque no voy a tener un perfil de grasa determinado, no voy a tener unas determinadas características como para tener ese aroma tan bueno que quiero, pero yo no creo que se llegue a intentar adicionarlo, penetrarlo. A ver, hay estudios de impregnación a vacío, de que se intenta penetrar, pero no es tan fácil, porque además puedes casi incluso, yo creo que más alterar el aroma del jamón más que otra cosa, pero bueno, igual a mí eso me lo han dicho más de una vez para los procesos cortos de curado, si hay algún aromatizante que se pueda añadir para intentar emular el aroma del producto final. Tenemos otra pregunta en el público. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a usted. Sí, el gran olvidado de los elementos del jamón es los hidratos de carbono, lógicamente, porque su porcentaje es muy bajo. Entiendo que tendrán poca... Pero bueno, al fin y al cabo... Algo hacen, yo creo que algo hacen. Entiendo dos cosas. El 99% de los hidratos serán prácticamente glucógeno, que por una parte no sabe, entiendo que el glucógeno es una macromolécula tan enorme que seguramente de sí mismo no tendrá sabor si no se hidroliza previamente, y luego aparte que en mayor parte estará convertida en ácido láctico durante la terminación. ¿Se ha estudiado algo la influencia de que quede más, que se haya convertido más en ácido láctico, el aporte al sabor del ácido láctico normal o del glucógeno restante? Bueno, ahí ya entraríamos dentro de la calidad de carne, del efecto del pH final post-mortem sobre el desarrollo del aroma del jamón. Siempre se sabe que aquellos jamones con una excesiva de tipo PSE y tal no te van a desarrollar un aroma tan bueno, porque generalmente yo creo que ahí afecta más ese metabolismo post-mortem, va a afectar más al sistema enzimático endógeno, al que te va a actuar después para generar lo que llamamos precursores, es decir, para generar los aminoácidos que te van a intervenir. Yo el glucógeno, claro, yo no creo que quede glucógeno como para que pueda reaccionar a nivel de Maillard. Si yo lo que no sé es hasta qué punto te puede... Pero sí que desde luego la calidad de carne y cómo que tenga esa calidad de carne post-mortem te va a afectar a los procesos bioquímicos que tienen lugar. Yo, para mí, el aroma del jamón es, primero tengo que tener un proceso bioquímico que me actúe y después tengo que tener la bodega para que eso reaccione. Es decir, si yo no he tenido un primer paso adecuado, el segundo paso no lo va a ser. Por eso lo de intentar arreglar una cosa que no he tenido bien, pues... ¿Y el sabor dulce del jamón existe o no existe? Yo creo que sí. ¿Por qué puede ser? Porque hay péptidos o aminoácidos que de por sí te pueden dar un sabor más dulzón,
A lo mejor porque estamos más acostumbrados a un nivel de sabor salado y al bajar las proporciones de sal se puede notar más la presencia de determinados aminoácidos que puedan producir un toque más dulzón y que eso puede afectar incluso los péptidos a producirnos algunas notas de sabor que sean distintos. Pero eso ya es sabor. Sí. Ahí no entro dentro del olor. Otra pregunta tenemos por allí, si podéis acercarle el micro. Que yo creo que eso iría para Dolores Guardia. Ay, perdón. Vale, sí, yo tengo una pregunta porque en algunos momentos has comentado también sobre la influencia de los azúcares o de los nitrificantes en romper las cadenas de péptidos, ¿no? Cada vez se hacen más jamones sin nitrificantes. Entonces, ¿cómo afecta eso y cómo funciona eso? A ver, yo sobre todo en lo que he hecho mención es que los nitrificantes se utilizan, pues bueno, por las razones que sean desde el punto de vista microbiológico y para hacer el curado de los jamones. Y los nitrificantes lo que actúan es enormemente controlando el proceso de oxidación, ¿vale? Y también haciendo una selección microbiana, es decir, que incluso si tú tienes una alteración de aromas te pueden evitar eso, ¿vale? Te pueden evitar ese crecimiento y evitar un desarrollo, es decir, que actúan a nivel de distintos aspectos. Van a modular también la flora y si hay algo de flora, también incluso nosotros tenemos estudios en lomo con distintos niveles de nitrificantes y cómo la flora superficial afecta a la generación de aromas en el interior, regulado por la distinta proporción de nitrificantes, pero la relación de azúcares y nitrificantes no es la misma, es diferente. Los azúcares lo que van a contribuir, si queda algo de azúcares, ¿vale?, es a interaccionar. Los nitrificantes es a controlar el proceso de oxidación y entonces a regular lo que tú tengas, es decir, la temperatura hace que acelere el proceso de oxidación porque tengo ácidos grasos que se pueden oxidar fácilmente y si yo tengo nitrificantes me los van a intentar controlar y que eso no vaya tan rápido y me van a modular el proceso. Eso es lo que intentan. No sé si te he intentado aclarar, es un tema un poco complejo. Bueno, no sé si en streaming tenemos alguna preguntilla más, pero yo creo que con la hora que es... mira, aquí hay una última que me están pidiendo, por favor. Hola, buenas tardes. En los jamones de la maculación, los que llamamos los más pequeños, que tienen una pérdida mayor de agua, ¿puede afectar el aroma que el jamón más grande, que tarda más en perder ese agua o esa humedad, huela mejor? Yo creo que eso totalmente va a afectar, porque vamos a ver, lo que estamos hablando es que tú vas a tener en un jamón más grande más tiempo una actividad de agua en el medio que un jamón más pequeño. Y entonces el proceso bioquímico, si tienes las mismas características del ambiente y lo estás dejando al mismo tiempo, las condiciones de la reacción, míralo como en una reacción, mis condiciones de actividad de agua son diferentes en el jamón grande que en el jamón pequeño. Porque este se ha secado más y yo voy a tener menos actividad de agua que en el jamón grande que tengo más actividad de agua. Es decir, es lo mismo que cuando vemos el aroma en la parte exterior de la parte interior. Es diferente porque tenemos unas reacciones que ocurren, es decir, todo lo que he intentado decir de que tenemos que para la reacción que se dé y se genere el aroma va a influir el pH, la temperatura, la actividad de agua, en un jamón más grande tendrá una actividad de agua mayor que en un jamón más pequeño y por tanto es uno de los factores que te va a afectar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha sido súper interesante. Enhorabuena por la charla. Gracias. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer.